A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Algunas veces los momentos más felices pueden también ser los más tristes. Jesús lo supo muy bien. Sentado en el pollino, Jesús miró a Jerusalén. Empezó a hablar, pero de repente se calló y lloró. ¿Para qué hablar de paz si los judíos no la iban a ver? ¿Estás tú necesitando encontrar paz en medio de cada tormenta de esta vida? Quédate con nosotros y descubre a Jesús, el único hombre, y a Dios al mismo tiempo, que puede llenarte de paz. Este estudio se titula Jesús en Jerusalén. Nos alegra tu compañía en un nuevo estudio. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Mateo en sus capítulos 21 y 22. Y vamos a ver a Jesús nuevamente como Mesías, pero ahora cumpliendo cada una de las profecías relatadas en el Antiguo Testamento acerca de su entrada triunfal en Jerusalén. Además, vamos a ver algunas de sus parábolas más importantes y también conoceremos cómo es la forma de nosotros obtener la salvación, que es únicamente por la gracia de Jesús. Y para el estudio de hoy nos estarán acompañando el pastor Jonathan Pacheco y nuestro hermano José Rodríguez, quien nos va a dirigir en oración. Oremos. Señor y Dios, Padre bueno, Padre eterno, la honra y la gloria sean solo para usted, Señor. Amén. En este momento, Señor, que vamos a iniciar el repaso de la lección de esta semana, invocamos su Santo Espíritu, Señor. Que Él mismo esté presente en este lugar, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Que traiga a nuestra mente, Señor, lo estudiado durante esta semana, Señor. Y que la misma nos sirva de crecimiento para nuestra vida espiritual, Señor. Amén. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en los méritos santos y sagrados de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre decimos, para poder comenzar con buen pie, es bueno que Erika nos comente un poco de qué se trató toda la lección de esta semana. Así que Erika, coméntanos. Mateo 21 comienza con el relato de la entrada de Jesús como rey en Jerusalén. Jesús le dice a los discípulos que le traigan una burra y su cría. Y este entra en Jerusalén sentado en la cría para que se cumpliera la profecía. Dile a la gente de Jerusalén: mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Mateo 21:5. Jesús contempla la ciudad y a las personas y llora al saber que no aceptarían la paz que Él le traía. Yerú Shalom, es decir, Jerusalén, significaba tú verás la paz. Pero el materialismo, el poder y la ambición no le permitieron ver la verdadera paz, y por eso Jesús fue rechazado. Vemos a los saduceos, el grupo más secular de todos, que estaban más interesados en el dinero y en el poder que en cualquier otra cosa. Eran los responsables de los sacrificios y convirtieron este símbolo en un negocio. Por eso Jesús se molestó y comenzó a sacar a los comerciantes del templo para limpiarlo. Este episodio se relaciona con la higuera a la que Jesús le ordenó se secara, en relación con lo que les pasaría a los líderes religiosos, así como la parábola de los labradores que matan al hijo del dueño del viñedo. Luego Jesús reconoce ser la piedra angular que rechazaron los edificadores. Y vemos la parábola de la fiesta donde cada invitado estaba vestido para la ocasión, excepto uno, que fue expulsado de la fiesta. El traje representaba la gracia de Jesús. El tema central aquí es que serán salvos los que acepten la salvación mediante la gracia que ofrece únicamente Jesús. Ya habían pasado 1000 años desde que Salomón, sentado en un borrico, había entrado en Jerusalén porque era el rey. Y la gente gritaba: «Hosana al hijo de David». Ahora vemos que en Jesús también se cumplía un evento similar. Las personas gritaban: «Hosana al hijo de David».
Es decir, que se estaba repitiendo esta historia. Vemos que este Mesías, Jesús, sería quien llenaría de gloria el templo que se había reconstruido después de los 70 años que estuvieron los judíos en Babilonia. Por lo tanto, este templo no tenía semejanza al templo que había construido Salomón, pero contaba con algo mucho más importante. Contaba con Jesús. Ahora bien, pastor, ¿qué aspectos fundamentales de Jesús, de Cristo, podemos ver nosotros en la entrada triunfal en Jerusalén, donde se cumplía lo que habían dicho las profecías anteriores, ¿no?, del Antiguo Testamento? Sí, sin lugar a dudas podemos ver cómo nuestro Señor Jesús fue tan cuidadoso para cumplir fielmente lo que ya estaba profetizado de Él. Recordemos que Jesús vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Él no vino a improvisar. Para algunos podía ser una improvisación el venir montado en un pollino, pero nosotros vemos la profecía del Antiguo Testamento se estaba viendo cumplida en él porque, número uno, estaba cumpliendo no solamente como la tradición. Dios es tan misericordioso que Él en su misericordia se pegó también a la tradición, pero esa tradición ya estaba profetizada. La tradición era que todo rey de Israel o todo rey entraba cabalgando en un pollino, y no solamente un pollino o un asno, sino era un pollino y un asno que nadie nunca lo había montado. Esos son detalles. Dios se fijó hasta en los detalles. Y vale la pena recordar cómo fue que Dios envió a aquellos discípulos a buscar a ese pollino, y sabemos el milagro que ocurrió. Claro. Entonces vemos claramente que Jesús, en ese aspecto de no solamente cabalgó en el animal indicado, como lo había hecho la profecía. Dos, cumplió los requisitos para entrar, que era aplausos, algarabía. Eso inmediatamente en la mente del judío lo trasladaba a la profecía de ese Mesías que los iba a liberar, que ese es otro tema, lo que ellos estaban pensando. Exacto. Pero Dios, lo más importante, que estaba dando el primer inicio, la entrada. Después iban a venir las lecciones, que es lo que se va a desarrollar durante toda la lección. Pero lo importante es, en este aspecto, el pollino, no solamente el pollino, sino las características del pollino, y también el pueblo, cómo se unió proféticamente a lo que ya la profecía había dado. Entonces vemos claramente cómo Dios se fija en los detalles y es cuidadoso para que lo que había escrito ya el profeta en la antigüedad se cumpliera en su persona como el Mesías prometido. Así es. Entonces podemos ver claramente que Jesús cumplió la profecía para que los judíos entendieran, ¿verdad? Realmente Él era el Mesías, porque todos los detalles lo daban a conocer como el Mesías, ¿no? Pero vemos que los judíos estaban esperando un rey. De hecho, que Jesús entre como un rey, ¿verdad? Les daba a ellos la certeza, bueno, este es nuestro Mesías, este es el rey que estábamos esperando. Pero ellos esperaban un rey quizás para un gobierno terrenal, ¿no? Un rey que los librara de los romanos, que era lo que ellos necesitaban. Entonces ellos veían, bueno, Jesús hace milagros, sana a la gente, ayuda, ahora lo vemos como rey, este debe ser nuestro Mesías, habrán pensado muchos, ¿no? Pero vemos y sabemos que Jesús no vino a ofrecer un reinado terrenal. Ahora bien, hermano, ¿qué lecciones podemos aprender de esto al ver cómo a veces nuestras ideas ya preconcebidas pueden distorsionar un poco la verdad de lo que estaba sucediendo en ese momento? Bueno, realmente, si nos ponemos a ver, Jesús continúa acá con sus propios discípulos, inclusive en temas que lo habíamos visto en lecciones anteriores, que era sobre la humildad y sobre la manera de decirle cómo realmente iba a ser su reino. Porque inclusive los discípulos que ya habían pasado con él cierta cantidad de tiempo, o sea, no entendían plenamente el ministerio de Cristo acá en la tierra. Ellos pensaban, inclusive podemos ver en la lección de la semana pasada, que una madre le dijo que quería que un hijo se sentara ¿qué? A su izquierda y a su derecha, pensando que era un reinado terrenal. Es por esto que nosotros para esta época también debemos tener cuidado de realmente cómo debemos desarrollarnos en esta vida, qué aspecto debemos cultivar para no caer en errores como cayeron los israelitas y los mismos discípulos. O sea, no debemos
tener ideas preconcebidas de que vamos a hacer tal cosa. Por eso es que debemos buscar mucho de la palabra de Dios, leer, cultivar cada día la oración para así no caer en ese tipo de errores. Claro, ¿verdad? Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender muchas de las cosas que tal vez están reveladas en la palabra de Dios, pero que necesitamos es al Espíritu Santo que nos ayude a poder entenderlas y practicarlas para no caer tal vez en los mismos errores que cometieron los judíos. Ahora bien, Erika nos va a comentar qué sucedió luego en el templo cuando Jesús entra y parece que había mucho alboroto. Coméntanos, Erika. Amigos, Mateo 21, 12 al 16 nos dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron estos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. El comercialismo mundanal que ocurría en el templo angustiaba a Cristo. Jesús afrontó estos males con justa indignación, expulsando a los vendedores de los recintos del templo. De este modo, las antiguas profecías de Dios se cumplieron. Jesús había entrado al templo, restaurado su atmósfera divina al echar a los cambiadores de dinero. La glorificación de Dios en el templo dependía no de oro físico, sino de la presencia de Cristo. Sabemos que los corderos eran un símbolo de Jesús y se utilizaban para el sacrificio. Todos los judíos sabían esto desde que eran pequeños. Sin embargo, vemos que en este momento el templo estaba lleno de personas que vendían o compraban diferentes tipos de animales que cambiaban dinero. Es decir, que la avaricia, la codicia de algunos de los líderes religiosos se había convertido al templo en un comercio prácticamente. Entendiendo esto y relacionándolo con nosotros, pastor, por ejemplo, cada persona se dice que, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, que en nosotros habita el mismo Dios, el mismo que debía habitar, ¿verdad?, en el templo físico de aquel momento. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo podemos cuidarnos nosotros de no convertirlo en un comercio a nuestro cuerpo? Sí, debemos recordar que en ese momento quienes estaban a cargo de los sacrificios y de la oración estaban al frente de los saduceos. Los saduceos fue una secta que salió justamente para atender la parte de adoración, de sacrificio, pero se pervirtieron su visión y el templo lo transformaron es como un objeto de ganancia, ganancias terrenales. Por eso vemos que lo que estaban era vendiendo, vendían todos los sacrificios, etc. Hoy en día, ¿cuál es el propósito? Cuando nosotros leemos la historia nos vamos a dar cuenta que Jesús, el propósito del templo lo resaltó, es de ir al templo. Número uno, él mencionó, es a alabar, a sanar y a ser sanados. Eso lo repite la historia en el momento cuando Jesús expulsa a la gente. Y él llamó entonces el propósito, el verdadero propósito de oración, él lo llama, mi casa se le llama casa de oración. Oración. Ahora, a la pregunta que tú haces, es interesante. ¿Cómo nosotros actualmente, que nuestro cuerpo es llamado templo del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos pervertir el propósito? Exacto. Fácilmente, ¿con qué espíritu, con qué actitud voy yo a adorar? La ropa que me pongo, ¿por qué me la pongo? Mi ropa alaba a Dios. Mi ropa glorifica a Dios. Mi ropa sana. Porque lamentablemente
por eso el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, todo lo más las mujeres, evitar peinados ostentosos o adornos que no tienen que ver con la adoración. Hoy en día no tenemos sacrificio, no tenemos cordero, pero la adoración, lo que tú y yo llevamos, eso involucra la parte de adoración. Entonces, ¿cómo mi templo adora? Porque a veces muchos quieren colocarse el mejor vestido la mejor corbata solamente. ¿Y qué pasa con aquel que va con una camisita? Entonces se siente mal cuando va al lugar. Entonces, el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, debemos entender que todo mi ser, número uno, voy a alabar a Dios. Si yo estoy llevando el propósito de recibir sanación, en este caso salvación, y también ser instrumento de sanación para otros. Entonces es interesante que todo el templo o el sacrificio señalaba la salvación en Jesús. Si mi cuerpo, todo, tanto interior como exterior, no señala salvación en primer lugar para mi vida y salvación para otros, yo estoy cayendo en el mismo terreno de los saduceos. Entonces es interesante ver esa parte espiritual, porque dice, y venían los ciegos y eran sanados. Exacto. Entonces, mi asistencia al culto, mi asistencia a la adoración, si no es, número uno, para recibir sanación en mi vida, y número dos, para ser instrumento de sanación para otros, entonces yo puedo estar cayendo en el terreno de los saduceos, de estar comercializando. Y consciente o inconscientemente, mi vida espiritual puede estar pasando igual como en el tiempo de Jesús. Exacto. Y eso es de lo que debemos cuidarnos, sobre todo en esta época, ¿no? Que podemos decir lo que está dentro de nosotros, que es una de las cosas más importantes, nuestros pensamientos y, como usted dice, qué nos motiva a hacer cierto tipo de cosas o con qué actitud las hacemos. Pero bien, luego vemos que Jesús nos dice en Mateo 21, 18 y 19, dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Haciendo una relación, ¿no?, de la higuera con lo que hemos hablado acerca del templo y todo lo que se hacía allí, ¿verdad?, la comercialización. ¿Será que existe alguna relación entre la maldición de esta higuera y la purificación del templo, cuando nos comentó Erika que Jesús llegó y purificó el templo? Díganos, hermano. Bueno, realmente tiene una relación bastante estrecha. Porque así como esta higuera no había dado fruto, justamente el ministerio en el templo tampoco había dado el fruto que inicialmente el Señor quería que se diera, que era justamente lo que estaba hablando el pastor en su intervención anterior, que era justamente dar sanación, porque ya se había convertido el ministerio o la ejecución de estos sacrificios se había convertido en una comercialización. Es por esto que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, maldice la higuera, justamente va en relación con ese ministerio de sacrificios que había el Señor instituido, porque no se había dado el fruto. Inclusive los discípulos quedaron, dice la palabra de Dios, que quedaron maravillados o consternados, podría decirse la palabra, porque Cristo siempre era profesado eso, ¿verdad?, que había venido a salvar las almas. Exacto. Y no a perderlas, porque prácticamente al decir esta maldición en relación al templo, estaba condenando a esos líderes, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, la relación es muy estrecha, pero va para nosotros también como aplicación, que si no hacemos lo que el Señor pide que hagamos, por supuesto no vamos a conseguir la salvación. Claro. Y Sí. eso nos lleva a otra pregunta, pastor. Justamente, hablando de la inutilidad, vemos que entonces la higuera tenía hojas, pero no tenía fruto, ¿no? Y era una época donde debía tener fruto. Ahora, cuando nosotros lo llevamos a un terreno, digamos, de cada ser humano, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero esos frutos no se reflejan en nosotros? Entonces, ¿podemos llegar a ser inútiles como esta higuera? O como los sacerdotes, algunos. Justamente iba a decir eso, y confirmando lo que dice mi hermano. La iglesia, muchos de nosotros
nos hemos fijado en programaciones, nos hemos fijado en cómo si hacemos bonitos los programas. Los saduceos creían que estaban haciendo correctamente, estaban ofreciéndole los corderos a la gente, lo estaban ayudando a supuestamente la salvación. Pero ¿qué sucede? El contexto que aparece la purificación es porque no hay frutos. El contexto que aparece la higuera es porque no hay frutos. La maldición viene como resultado de que no hay frutos. En la vida del cristiano y la iglesia, nosotros que somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, si mi vida no da frutos, y ahí podemos estar hablando de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando también de los frutos. Mire usted la relación que tiene. Ellos estaban haciendo programaciones. Los sacerdotes y los saduceos estaban encargados de programación, pero que no había nadie, no existía sanación, no existía perdón, no existía salvación. Exacto. Jesús vino y purificó el templo, e inmediatamente vinieron cojos, ciegos, y empezó a existir la sanación y la salvación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué relación hay? Nosotros podemos estar haciendo en la iglesia muchas cosas. Podemos estar llevando un grupo pequeño en mi casa. Podemos estar haciendo muchas actividades. Pero si esas actividades no atraen a otros a la sanación y a la salvación, esos frutos estamos como la higuera. Y podemos correr el peligro entonces de que venga Jesús y nosotros podemos estar siendo representados por esa higuera. Y entonces ya sabemos qué va a suceder, qué es lo que continúa con la adicción. Y es por eso que nosotros como líderes debemos tener mucho cuidado, porque nuestras acciones pueden hacer que las personas, los demás, se edifiquen o que justamente también dejen de dar frutos como el Señor lo pide. Sí, de hecho lo más importante entonces es que nosotros tomemos conciencia, pues, y le pidamos a Dios que si estamos cayendo en estos errores que cayeron los líderes religiosos, entonces que Dios pueda perdonar nuestro pecado y que nos ayude, como dice el pastor, el hermano, ¿verdad?, a atraer otras personas, que nuestra vida también pueda reflejar la salvación que Jesús ya nos regaló. Y es algo que debemos pedirle a Dios cada día. Bien, Erika nos va a explicar el versículo de memoria. Amigos, el texto clave está en Mateo 21:42, que dice: Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Jesús primero relata una parábola. El dueño de un viñedo alquiló sus tierras a unos labradores y se mudó a otro país. En el tiempo de la cosecha envió a sus siervos en diferentes ocasiones para recoger su parte, pero los labradores los mataron. Finalmente envió a su hijo, pensando que lo respetarían, pero también lo mataron. Jesús les pregunta qué pensaban que sucedería con estos labradores cuando el dueño regrese. Entonces los líderes religiosos responden que los mataran. Entonces Jesús habla de la piedra y dice que a ellos les será quitado el reino de los cielos. Los líderes al escuchar esto se molestaron y tramaron matar a Jesús. Jesús es la piedra angular que los líderes religiosos rechazaron. La piedra angular era una historia también que estaba en el pueblo de Israel cuando construyeron el primer templo. Se decía que las piedras grandes que iban a formar parte de los fundamentos o de las paredes del templo se preparaban en la cantera. Una vez listas se traían a donde se estaba construyendo el templo, pero no se les aplicaba ningún instrumento sobre ellas. Simplemente se colocaban en el lugar donde iban a estar y encajaban perfectamente. Había una piedra que tenía una forma peculiar que parecer no encajaba en ningún lugar y por eso los constructores la rechazaron. Pero luego de un tiempo, cuando estaban ya en la esquina, le faltaba en la esquina del templo donde iba el fundamento precisamente del templo, se dieron cuenta que esta piedra encajaba en ese lugar. Es decir, que esa era la piedra fundamental. Tomando esto y llevándolo a la aplicación espiritual, Jesús nos está diciendo que Él es esa piedra angular que muchos, tanto los constructores como muchos líderes judíos, rechazaron. Hermano José, ¿cómo podemos nosotros, verdad, cuidarnos de no rechazar esta piedra angular que es Jesús en nuestras vidas?
Bueno, primeramente podemos decir que conservando nuestra vida espiritual, estudiando, porque si no podemos ver ya una aplicación de una persona que esté fuera de la iglesia o que no haya aceptado a Cristo, justamente hemos rechazado esa piedra angular que es Cristo, porque sabemos que Cristo es el fundamento de la iglesia, es esa base. Entonces, como personas que no hemos aceptado a Cristo, la rechazamos. Pero una vez que lo aceptamos, o sea, somos quebrantados por Él, porque el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nuestra vida. Ahora, cuando la rechazamos y no la tomamos en cuenta, la piedra va a caer sobre nosotros, como aparece en Daniel, que también lo vimos en la lección, que la piedra nos puede aplastar a nosotros. La manera en que no podemos conservar o siempre tener a Cristo en nuestra vida es justamente el estudio de la palabra. Estudiar, escudriñar la palabra de tal manera que esa piedra lo que haga en nosotros es crecimiento espiritual, que nuestro carácter sea acorde a como nuestro Padre Celestial lo pide, para que nosotros podamos, cuando Él venga con poder y gloria, podamos irnos con Él a su reino, allá a los cielos. Sí, quería aportar algo, y es justamente el error que tuvieron los constructores o los judíos en aquel tiempo, y es que ellos rechazaron del mismo inicio la piedra de ángulo, y ellos al final fue que se dieron cuenta que para poder terminar de construir el templo, sin esa piedra no lo iban a construir. De igual manera, nosotros como seres humanos corremos el riesgo de rechazar desde el mismo inicio de nuestra vida a Jesús. Querer hacer profesión sin Jesús, querer hacer hogar sin Jesús, querer tener hijos sin Jesús, querer lograr objetivos sin Jesús. Pero tarde o temprano todo ser humano se tendrá que dar cuenta que para terminar el templo, para terminar el éxito de su vida, porque Dios habita en nosotros, somos templo, pero el que le va a dar el éxito, el que le va a dar el fundamento, el sentido de nuestra vida, siempre va a ser Jesús. Así que pues, ahí vemos la importancia y la relevancia que tiene Jesús en la vida de todo ser humano. Así como lo fue en el templo terrenal, así lo es para nosotros en nuestra vida como templo de Dios. No, y es que realmente sin Cristo no podemos terminar nuestro templo, ¿verdad, pastor? Porque con nuestras obras o lo que queramos hacer no llegamos a ningún lado. Simplemente necesitamos a Cristo en nuestra vida para que este templo sea templo del Espíritu Santo. Así es. Vemos por otra parte también ya lo que nos explicó Erika, la parábola, que tiene relación con también el rechazo de la piedra angular, ¿no? Entonces, Erika nos comentaba en esa parábola, y sabemos que el dueño del viñedo es Dios, ¿no? Haciendo la representación de lo que realmente significa que los siervos fueron todos aquellos profetas enviados, ¿verdad? En diferentes ocasiones por Dios para llamar o advertir al pueblo a que se arrepintieran de sus pecados y que aceptaran la salvación que Dios les quería dar. Vemos también que aquellos labradores a los que se les fue alquilado ese viñedo eran los líderes religiosos, que ellos debían más bien conducir al pueblo a Dios. Y vemos que los líderes no solo mataron a los siervos, a los profetas a través del tiempo, sino que también lo hicieron con el hijo del dueño, que en este momento representa a Jesús. Tomando en cuenta todo esto, con lo que ya nos dijo Erika, los labradores no querían o pensaban que el dueño no tenía parte en el viñedo, que ellos eran los únicos que podían, digamos, obtener las ganancias o los beneficios de tener ese viñedo. Pero bien, pastor, ¿podríamos nosotros, como aquellos labradores, estar rechazando o reteniendo algo de la cosecha que es nuestra vida a Dios, que es el dueño de ella? Sí, sin lugar a dudas nos vamos a dar cuenta eso desde el mismo inicio de Génesis. Cuando Dios constituyó a la primera pareja en el Edén, les dijo: ustedes van a ser mis administradores, mis mayordomos. Nunca en la Biblia se relaciona la palabra dueño con el ser humano, porque Dios, conociendo el problema, el corazón humano es perverso, es la avaricia. Sí. Entonces Dios justamente establece el plan de la mayordomía de nuestro templo, reconociendo en primer lugar que Dios es el dueño. El problema de los discípulos y en la parábola es que ellos se creían los dueños.
llegó el deseo de todas las gentes al templo, pero ellos se creían siendo los dueños de la economía, de la salvación, cuando en Jesús se cumplió ese símbolo. Entonces el peligro que nosotros corremos como cristianos es justamente creer que lo que yo tengo es para mi beneficio, y Dios nos enseña claramente a través de esta parábola. Dios viene a pedir cuenta, y vuelve y se repite la palabra frutos. Dios viene a recoger sus frutos. Entonces tu vida y mi vida y la vida de todos nosotros, siempre Dios va a pedir frutos. ¿Qué hiciste? ¿Qué otras personas trajiste con tu vida, con tu testimonio? Y entonces va a depender ahí justamente la necesidad de un buen mayordomo. La mayordomía consiste en reconocer a Dios como dueño y saber que nosotros somos solamente administradores de mi salud, como por ejemplo, vamos a hablar un poquito, la salud, el tiempo, el dinero que Dios me da, los hijos que Dios me da, la esposa que Dios me da, incluso los talentos, ¿no? Los talentos que Dios me da. Entonces ahí es donde está el éxito de esa mayordomía y de la parábola que está relacionando. Dios va a venir a pedir cuenta, y es la importancia de esta lección, es que la venida de Dios a Jerusalén representa de igual manera el propósito de la segunda venida de Dios a nuestra vida, a este templo, ya no una Jerusalén terrenal, sino a una Jerusalén que está representada en mi cuerpo como espiritual, como templo de Dios. Y Dios viene a pedirme cuentas. Dios viene a pedirte cuentas a ti, Cinta. Dios viene a pedirte cuentas a mi amigo José, y Dios viene a pedirme cuenta a mí, y también Dios viene a pedirte cuentas a ti, mi querido amigo. Entonces es ahí la importancia de nosotros saber que somos administradores. Todo lo que tenemos proviene de Dios, llámese talento, llámese dinero, llámese salud, llámese tiempo. Sí, y Dios nos lo da también para que no solo, como dice usted, lo tengamos para nuestro beneficio, sino también para que podamos ayudar a otros a que conozcan de Él por medio de todo eso que Él nos ha dado. Ya para finalizar, Erika nos va a explicar la parábola de esa gran fiesta. Coméntanos, Erika. Claro, Cintia y amigos. Jesús dijo que el reino de los cielos era como la historia de un rey que preparó una fiesta de boda para su hijo. Cuando todo estuvo listo, mandó a buscar a los invitados, pero nadie quiso asistir. Entonces se enojó y mandó a buscar a todos los que estén en la calle, y la fiesta se llenó de gente. Mateo 22, 11 al 14 dice que cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En la parábola de la fiesta de bodas, los buenos y los malos van a la fiesta. Todos son invitados a vestirse con las vestiduras limpias, provistas por el anfitrión. Esas vestiduras eran una representación de la justicia de Cristo. Por lo tanto, todos los necesitaban, buenos y malos por igual. Pero uno de los invitados rehusó ponerse la vestimenta, pues decidió que su ropa estaba limpia. Los fariseos se ofendieron al darse cuenta del mensaje de la parábola, de que su propia arrogancia les impedía recibir la gracia de Cristo, y lanzaron una serie de preguntas difíciles para atrapar a Jesús. Pero las respuestas de Cristo los dejaron asombrados. Como nos comentó Erika, todos somos invitados a esa gran fiesta. Ya queda de nosotros saber si vamos a aceptar ese vestido que es la gracia de Jesús. Así cuando Él regrese por segunda vez, pues iremos con Él al cielo a vivir eternamente. Hermano José, ¿de qué forma esta parábola que Erika nos acaba de explicar de la boda nos advierte acerca de la presunción espiritual? Es decir, no creer que ya por nosotros haber tal vez aceptado a Jesús de alguna manera o por lo que nosotros estamos haciendo ya somos salvos de esa forma. Bueno, justamente en la parábola dice que el rey, ¿verdad?, como explicó Erika, invita y en el salón estaban buenos y malos. Y entonces el rey va a ver
justamente cómo se está desarrollando la fiesta, y encuentra una persona que justamente no tenía puesto el vestido de boda, y el rey le pregunta que, amigo, ¿qué usted hace aquí sin el debido vestido? Y él enmudece, justamente enmudece porque no tenía respuesta que darle al rey, porque el vestido se le había ofrecido. Simplemente él pensaba que, bueno, él podía estar en esa fiesta sin el vestido, o podía estar en esa fiesta como él quería estar. Justamente eso se aplica justamente a nuestra vida. Ya nosotros fuimos invitados a esta gran boda, a esta gran fiesta. Aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos vestir, ¿verdad?, el vestido o la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que la misma lo que hace es la edificación del carácter. Entonces quiere decir que el carácter que yo debo tener es el que el rey pide, o en este caso es de la boda, que el rey dio a cada uno de los invitados, y no el vestido que yo quiero cargar. Quiere decir esto que yo no puedo entonces estar dentro de la iglesia, pero con mis ideas preconcebidas o mis paradigmas que hagan que no sea que mediante esa conducta yo no crezca espiritualmente dentro de la iglesia. Y es por ello que entonces debemos siempre apegarnos, buscar en las escrituras cómo debe ser la edificación de mi carácter. Sí, así es. Y lo más importante, amigos, que tengamos en cuenta durante toda esta lección que hemos estudiado, es que si nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos ese vestido que Jesús nos está regalando, que es la salvación, la justificación por la fe, entonces Él hará un trabajo en nosotros, una transformación completa para que nosotros seamos aquellos elegidos, ¿verdad?, que Jesús viene a buscar. ¿Deseas tú también recibir esa paz que solo el Rey de Reyes, aquel que entró en Jerusalén coronado como Rey, puede darte? Pues está para ti el día de hoy disponible. Pastor, ¿nos puede dirigir en una oración ya para despedirnos? Oramos. Señor y Dios, gracias te damos por esta hermosa oportunidad de repasar las hermosas enseñanzas de tu palabra. Oh buen Dios, hemos estudiado aquel momento especial cuando tú llegaste a Jerusalén, hiciste aquella entrada triunfal. Oh bendito Padre, estamos a un anticipo, a un abrir y cerrar de ojos, en el cual tú harás nuevamente una entrada triunfal, y no será sobre un pollino, Señor, sino vendrás en las nubes de los cielos. Amén. Queremos rogarte, oh Señor, que cada uno de los presentes y también todos aquellos que están escuchando y viendo este estudio, podamos, Señor, estar apercibidos y podamos tener todos el vestido de bodas que tú nos has invitado a colocarnos, como lo es la justicia perfecta de Cristo Jesús. Amén. Permítenos, oh Señor, que al continuar en esta semana y al estudio de tu palabra pueda llevar frutos en cada uno de nuestras vidas. Amén. Son bendiciones que te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén.